sean muy experienciales. Entonces, para ello empiezo siempre el taller de esta forma, con una pequeña dinámica que me gustaría que hicierais los que estáis viendo ahora, ¿no? Anotamos en un papel cómo me siento hoy, cómo me siento en este momento, lo anotamos y lo guardamos. Esto forma parte de la base de la educación emocional, que es el autoconocimiento. Si entiendo cómo me siento, si me conozco, podré gestionar bien mis emociones. Y a partir de ahí, pues habrá que definir qué son las emociones. Como os digo aquí, una emoción es una reacción, una respuesta del organismo ante algo que sucede, que puede ser un acontecimiento o un pensamiento y que tiene un significado para nosotros. Las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro organismo detecta un cambio que es significativo. Y como os digo aquí, las emociones no son malas ni peligrosas. A mí no me gusta diferenciarlas en positivas y negativas, porque todas tienen una función. Todas, hasta las que nos hacen sentir mal. Tenemos las emociones primarias que nos sirven para alertarnos, para protegernos ante situaciones externas, como son el miedo, tristeza, alegría, ira. Y luego están las secundarias, que son combinaciones de estas, que después os explicaré un poquito más. Lo importante es que cuando viene una emoción intensa, seguramente es porque hay algo que la está generando, y esa emoción lo que nos está dando es una información valiosa para adaptarnos al entorno. Las emociones nos preparan para reaccionar y activar nuestra conducta. Fijaos, el acontecimiento pues puede ser de muchos tipos. Puede ser un acontecimiento externo, como os pongo aquí, un accidente, una discusión, una mala noticia, también algo bueno, como un regalo, o también una buena noticia. O puede ser algo interno, como un pensamiento, o algo físico. El dolor también puede provocar una emoción. Y como os digo, todas tienen una función, y aquí hay algunas de las funciones que tienen las emociones, sobre todo la función adaptativa, nos preparan para la acción, la función de supervivencia. Una función social. Fijaos, las emociones primarias son universales y transculturales. Lo que significa esto es que todos las sentimos y todos las expresamos. La expresión facial es igual. Por ello podemos comunicar cómo nos sentimos con los demás y cómo los demás pueden también percibir cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Por ello decimos que tienen una función social. También tienen una función motivacional. Emoción y motivación están íntimamente relacionados. La emoción es la que activa nuestra conducta a través de la motivación. Y también una función informativa. Siempre nos están indicando algo. Yo siempre les digo a mis pacientes que la emoción no viene para quedarse. Viene, nos da la información y hay que dejarla ir. Y aquí tenemos, como os he dicho antes, las emociones básicas, que serían miedo, sorpresa, alegría, enfado, asco y tristeza. Estas son las que nos vienen de serie, son innatas y son las que nos preparan para la supervivencia, nos protegen. La combinación de estas emociones da lugar a todas las otras emociones secundarias, como son la culpa, la vergüenza, la preocupación, la incertidumbre. Y estas emociones ya no son innatas, y sí que dependen de nuestra experiencia con el medio, de nuestro aprendizaje, de nuestro contexto, de nuestro entorno. O sea, cada uno podemos sentir la culpa de una forma diferente o sentir más o menos culpa ante el mismo suceso. Pero si hay un acontecimiento que nos provoca un miedo real, vamos a sentir el miedo igualmente. Bueno, si todas son buenas, como os he dicho, ¿no? Las necesitamos todas. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces nos causan, son desadaptativas? Pues como os digo aquí, son desadaptativas cuando son exageradas en intensidad o bien en duración, cuando no responden a un estímulo real, cuando son anticipatorias. Por ejemplo, el miedo a sufrir una enfermedad grave cuando no hay ningún testimonio real que nos confirme esto. O cuando se activan ante estímulos que son en inicio inofensivos y nos generan excesivo malestar o conductas inadecuadas. Por ejemplo, el miedo a subir un ascensor, ¿no? Realmente el ascensor no es un peligro, racionalmente. O hablar en público, esto no supone un peligro. Pero, como os digo, como esto ya forma parte de nuestra experiencia, lo podemos percibir de esta forma. Y también cuando nos causan excesivo sufrimiento y trastorno. Bueno, pues aquí vamos a empezar ya a dar algunas claves para lo que es la gestión emocional. En primer lugar, habría que identificar qué emoción es la que estamos sintiendo, que es lo que os he puesto al inicio en la dinámica. Y como os he dicho, me interesa que le pongamos una etiqueta específica. No, cuando yo le pregunto al paciente, ¿cómo te sientes? No me sirve que me diga bien, mal o regular, ¿no? Vamos a poner la etiqueta específica de cómo te estoy sintiendo ahora mismo. Después de identificarla, lo adecuado es expresarla de manera adecuada.
Puede ser verbal, puede ser expresión de sentimientos, puede ser con escritura terapéutica. Y como os digo, la emoción no viene nunca para quedarse. Si nos la quedamos es que algo no estamos gestionando bien. Hay que aceptarla, ver qué nos está diciendo y dejarla ir. Por otra parte, si reprimimos nuestras emociones de forma habitual, pues podemos llegar también a las somatizaciones. ¿Qué son las somatizaciones? Pues es cuando nuestro cuerpo está presentando sintomatología fisiológica, pero responde a un origen emocional. Puede producir somatizaciones o bien un incremento de los síntomas que normalmente tenemos, que en nuestro caso pues puede ser aumento de deposiciones, dolor, etc. ¿Y qué sucede con la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que en el curso de la enfermedad se pueden experimentar distintas emociones. Entre ellas aquí enumero algunas, pero muchas más, ansiedad, incertidumbre, pues no sabemos cómo va a causar, cuándo vamos a tener un brote, qué va a pasar después, tristeza, vergüenza, ¿no?, por las situaciones que nos genera, incluso miedo a que pueda provocar algo más, a que pueda ir a peor. Y ahora, siguiendo con las dinámicas, me gustaría que también identificarais y anotarais en la hojita que tenemos preparada 3 situaciones personales relacionadas con la incertidumbre, que seguro que algunas os salen. Y bueno, mientras anotáis o no, yo sigo con el taller, y si esto no lo hiciéramos en el momento, pues después lo retomaríamos, lo podéis retomar al final. Bien, ¿y qué componentes tiene la emoción? La emoción tiene principalmente 3 componentes. Está el componente fisiológico, que es que estoy sintiendo en mi cuerpo, donde siento la emoción a nivel fisiológico. Son sensaciones físicas como tensión muscular, puede ser taquicardia, puede ser sudoración, puede ser incluso diarrea, fijaos, o también tiene el componente cognitivo, que es el componente mental. ¿Qué pienso cuando tengo la emoción? ¿Qué pienso cuando estoy triste? ¿Qué pienso cuando estoy feliz? ¿Qué pienso cuando estoy enfadado? Y luego está el componente conductual. ¿Qué es lo que hago? Es mi comportamiento. ¿Qué hago con todo esto? Este es un ejercicio que pongo en el taller a veces, que, bueno, este es un ejemplo de un paciente, ¿no? Pensamiento del paciente. ¿Qué ocurrirá si pierdo mi trabajo por tantas bajas? ¿Y qué siento? Pues siento todo esto, fijaos. Respiración agitada, el corazón va más deprisa, siento pulsa en el estómago y a lo mejor un aumento del número de deposiciones. ¿Y qué hago? Aquí hemos puesto distintas conductas alternativas que se suelen hacer, no es la del paciente en concreto, ¿eh? Pues puede ser como de forma compulsiva porque eso me saque la ansiedad, consumo más alcohol porque estoy más relajado, o me deprimo y me acuesto porque me siento muy mal y no me apetece hacer nada más, o una conducta adaptativa sería, pues mira, me voy a correr y me desahogo. Pero cualquiera de ellas es una conducta de respuesta a la emoción. ¿Y qué sucede cuando las emociones son desadaptativas, cuando no las gestionamos bien, cuando no las gestionamos adecuadamente? Pues fijaos, puede producir estrés, ansiedad, depresión, entre otros muchos trastornos que bien ha enumerado antes Noemí. Pero sobre todo estos 3. Y para ello, pues igual que hemos hecho con la emoción, habría que identificar qué es cada uno de ellos, ¿no? A definirlos. Yo siempre digo que el estrés es una respuesta adaptativa, que es natural, una respuesta natural del organismo ante un estado de amenaza o ante un posible peligro. Es lo que utilizamos de una manera popular cuando decimos, oye, que me sobrepasa, ¿no? La carga que tengo me sobrepasa y percibo que con mis recursos no la puedo afrontar. Entonces hay un desequilibrio entre cómo percibo la carga del ambiente, carga ambiental, carga de trabajo o algo que nos ha sucedido, y cómo percibo mis recursos para hacer frente a esa carga. Si hay un desequilibrio, entonces producirá el estrés. Pero como os digo, es una respuesta natural y es incluso necesaria. El estrés adaptativo nos mantiene alerta, mejora nuestra concentración, nos ayuda a la acción. Es una buena respuesta ante imprevistos, por tanto es bueno. Pero ¿qué sucede cuando se alarga en el tiempo, es muy intenso, se cronifica? Pues nos puede provocar todo esto que os digo aquí. Irritabilidad, nerviosismo, tensión muscular, no me puedo concentrar, me dicen los pacientes, es que leo y no sé lo que estoy leyendo, estoy cansado constantemente, me falta energía, pensamientos negativos, me provoca problemas para dormir, e incluso síntomas como estreñimiento, diarrea, vómitos o dolor. ¿Y qué sucede con la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que tiene sus propios estresores. Debido a su carácter crónico, ¿no? Sabemos que es una enfermedad crónica que es para siempre, a su curso impredecible, lo que provoca la incertidumbre, no sé cómo va a cursar, cuándo va a volver el brote, si lo voy a meter en remisión o no. Incertidumbre en los tratamientos, oye, pues este tratamiento que me iba bien, ahora de repente ya no funciona.
Entonces provoca incertidumbre y ansiedad. Por la posible afectación sistémica, sabemos que es una enfermedad que afecta a varios sistemas, y también por las dificultades laborales y sociales que conlleva, ¿no? Por las distintas bajas o porque, mira, yo ya no salgo como antes y no tengo claro que voy a tener un baño cerca. Pues todo ello son expresores de la enfermedad. Y bien, ¿es estrés o es ansiedad? A mí me gusta diferenciar esto porque a veces hay una fina línea que lo separa, e incluso muchos profesionales lo identifican, ¿no? Y lo tratan por igual. A mí me gusta diferenciarlo, aunque el tratamiento a veces es el mismo, pero está bien saber que son respuestas distintas, ¿no? La ansiedad es un estado mental, es una respuesta más inespecífica y se caracteriza por una gran inquietud, una intensa preocupación por todo y una extrema inseguridad. De alguna manera, con la ansiedad el paciente está siempre alerta, ¿no? Está siempre pendiente a ver qué va a pasar ahora. En cambio, el estrés siempre responde a un estímulo externo. La ansiedad es una respuesta interna y específica, y en el estrés siempre hay algo externo que lo provoca. Este algo externo puede ser cualquier cosa, puede ser lo que llamamos un suceso vital estresante, ¿no? Como la muerte de un familiar, o me estoy divorciando, estoy pasando por un proceso importante de oposición, o puede ser una sobrecarga de trabajo, como he dicho antes. La diferencia es que cuando cede el estresor, el estrés para, ¿no? En cambio, la ansiedad no. La ansiedad, como es específica y es una respuesta de una gran preocupación, suele permanecer. Entonces, ¿cuándo es también desadaptativa? Pues cuando es muy intensa o se cronifica. ¿Y qué síntomas puede tener? Aquí pongo algunos, pero pueden ser muchísimos más. Pues preocupación excesiva, el miedo a no poder controlar la situación, dificultad para respirar, taquicardia, estoy en estado de alerta constante, ¿qué me pasa? ¿Qué más va a pasar? Siento mareos, náuseas, vértigo, hormigueo en partes del cuerpo. Tengo pensamientos catastrofistas o negativos y problemas para dormir, entre otras muchas cosas. Y yo a mis pacientes siempre les digo esto, ¿no? El 91% de las cosas que te preocupan no van a suceder jamás. Y cuando yo decía esto en la presentación se me reían. Pero ahora veis aquí que hay una psiquiatra que se ha hecho importante en redes sociales, que apoya mucho el tratamiento psicológico, que es Marian Rojas, que muchos de mis pacientes la siguen, y me dicen, oye, mira, que esta psiquiatra dice lo mismo que tú decías. Bueno, y ahora sí que os lo creéis, ¿no? Y ella dice que esto no lo dice ella, sino que lo dice efectivamente la ciencia, ¿no? Hay artículos que avalan esto, que todo aquello por lo que nos estamos preocupando durante mucho tiempo difícilmente llega a pasar. Entonces yo les digo a mis pacientes, pues bueno, lo que hay que hacer es quitarle la pre y ocuparnos de aquello que nos preocupa realmente, si es que tiene solución. Y ahora vamos a hablar de la depresión, ¿no? Bueno, más que depresión he puesto aquí estado de ánimo deprimido que nos puede llevar a la depresión. La voy a tratar muy someramente, muy por encima, pero puede ser otra consecuencia de una mala gestión de las emociones. En el estado de ánimo deprimido lo que se da es una tristeza, una gran tristeza, una pérdida de interés en las actividades que hacíamos antes. Ya no discuto con lo que antes hacía. No me dice el paciente, oye, pues me gustaba oír música, me gustaba leer, pero todo esto ya no discuto con ello, no me apetece hacerlo. Siento apatía, ya no siento placer por nada. Tengo sentimientos de inutilidad, incluso de culpa, ¿no? Me culpo encima por estar así. Sentimientos de desesperanza, no sé lo que va a durar esto, no sé qué va a ser de mi vida. Por lo tanto, el paciente se siente indefenso, se siente desvalido, con falta de energía. También se producen cambios en el apetito o en el sueño. Y se siente, por tanto, como he dicho, menos activo y deja de hacer actividades que son reforzadores y, por tanto, se produce un efecto de retroalimentación. Dejo de tener reforzadores y entonces tengo más estado de ánimo deprimido. Fijaos que preparando el taller leí en el periódico esta noticia. Dice aquí que las personas con problemas digestivos tienen 9 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno depresivo, según un estudio. Pero bueno, como esto lo decía el periódico y a veces esto es sensacionalismo, pues me fui a la fuente y efectivamente es un estudio del 2022 donde dice que hay una relación directa y bidireccional entre enfermedad inflamatoria intestinal y depresión. Por tanto, pues habrá que tenerlo en cuenta también. Y fijaos, esto es una de las herramientas que yo les doy a mis pacientes para que vean la relación que puede haber entre sintomatología fisiológica y sintomatología psicológica. Esto lo podéis utilizar, es muy fácil, únicamente hay que hacer una tabla con los días de la semana y con la sintomatología más frecuente en cada uno de nosotros, ¿no? Pues si tengo dolor o molestias físicas, si tengo fiebre, ansiedad o estrés, tristeza o desánimo, y también número de deposiciones. Este es un ejemplo de un paciente, ¿no? Pues
Pero al cabo de las 2 semanas de iniciar el autorregistro, pues nos damos cuenta de que efectivamente resulta que cuando tengo más estrés, pues aumentan mis deposiciones. O cuando estoy más triste, tengo más dolor. En ese caso, como nos damos cuenta, que es la primera parte en psicología, ¿no? Siempre decimos, primero darnos cuenta, ¿vale? Luego podremos gestionar. Nos damos cuenta y entonces aquí es cuando trato con el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más ansiedad o más tristeza y nos aumentan los síntomas fisiológicos, tal vez gestionando los síntomas emocionales podremos modular los fisiológicos, y en muchas ocasiones es así. Bueno, y aquí os pongo otro ejercicio para hoy, que se identifica 3 de tus principales preocupaciones, hablando de preocupaciones, y escríbelas en un papel. El papel que habéis apartado para identificar primero emociones, luego incertidumbre, pues ahora me gustaría que escribierais preocupaciones. Pues si no tenéis 3, pues 2 o una, ¿no? Las que sean, pues las que os rondan por la cabeza. ¿Y por qué pongo esta imagen ahora? Pues fijaos, muchas veces las preocupaciones que tenemos no responden a un problema real, sino que responden a un pensamiento rumiativo que nos viene una y otra vez, no le damos solución, a base de repetirlo se convierte en un hábito de pensamiento y todos los días pues, me viene a la cabeza, es que tengo continuamente este pensamiento. En el caso de muchos pacientes míos esto desembocará en un cáncer. Fijaos, qué pensamiento más catastrófico, ¿no? Que es un pensamiento totalmente rumiativo. Lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero en realidad no tienen ninguna base, nada confirma que esto pueda pasar ahora mismo y tampoco lo puedo solucionar, por eso lo llamamos pensamiento rumiativo. Y es que la manera de pensar sobre las cosas afecta a la forma en que sentimos y a la vez las emociones repercuten en nuestro comportamiento. Esto es muy importante. Fijaos, la manera de pensar nos afecta en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos en nuestras conductas. ¿Y cómo funciona esto? Pues por experiencia, desde pequeños vamos aprendiendo a pensar de una forma determinada, que no siempre es adaptativa. Y de esta forma generamos nuestras creencias y nuestra tendencia, si es el caso, a los pensamientos negativos. ¿Y qué pasa con estos pensamientos negativos? Porque son específicos, aparecen como un mensaje taquigrafiado, los damos por ciertos, aunque no lo sean, no son fruto nunca de la reflexión, suelen ser espontáneos y relativamente autónomos, no los solemos cuestionar, nos los creemos directamente, porque los hemos repetido tanto que nos los creemos. Tienen un contenido muy personalizado, cada uno se repite el que le hace daño a sí mismo y suelen responder a preocupaciones que no tienen una base real. ¿Y cómo los gestionamos? Bueno, luego mi compañera Laura ahondará en esto, ¿no? Yo os he puesto aquí un pequeño resumen de cómo gestionarlos y ya lo explicaré un poquito más detalladamente. Pero como siempre, primero darme cuenta de que estoy teniendo un pensamiento rumiativo, un pensamiento negativo automático que viene a mí sin que yo lo pueda controlar. ¿Qué podemos utilizar? Pues la parada de pensamiento, ¿no? Pensar, oye, esto es solo un pensamiento, es un producto de mi mente, pero yo no me tengo que identificar con esto, porque tú no eres tu pensamiento. Y nuestra mente a veces lo identifica, a veces no. Nuestra mente no sabe diferenciar entre lo que es la imaginación y lo que es la realidad. Por lo tanto, el pensamiento no lo creemos. También sirve el reemplazar el pensamiento por algo más racional, ¿no? Refutarlo, confrontarlo, enviarnos mensajes positivos, que nuestro autodiálogo sea más positivo, no rumiar y volver a repetir estos pensamientos porque cada vez se hacen más fuertes, refutarlos buscando pensamientos alternativos y también sirve pues, distraerse, buscar cualquier tipo de actividad mental o física que nos distraiga de este pensamiento que no vea. Porque fijaos, son tan importantes los pensamientos que según en lo que nos enfocamos, pues eso es nuestra vida en cada momento. Por eso es importante identificar qué tipo de pensamiento hay en mi mente habitualmente. Y si son de este tipo, de los llamados rumiativos, negativos o creencias irracionales, pues intentar trabajar con ello, ¿no? Gestionarlo mejor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues yo le digo a mis pacientes, mira, hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, no depende de mí el no enfermar, no depende de mí cómo se comportan los demás, ni que existan injusticias o que cosas que ya han pasado fueran de otra forma, pues ya ha pasado y fue así. Eso no lo puedo controlar ni depende de mí. ¿Pero qué depende de mí? Pues tener una actitud positiva, aprender a comunicarme mejor de una forma más asertiva, desarrollar mis potencialidades, cuidar mi salud, mi bienestar y trabajar en lo posible en mí y en mi relación con los demás. Si así me ocupo de lo que depende de mí, estaré gestionando mejor tanto mis pensamientos como mis emociones.
Y aquí os detallo algunas técnicas adecuadas para el manejo de emociones. Una de ellas es la respiración profunda, que es la respiración abdominal. Es muy fácil de aplicar y es muy útil para controlar las reacciones fisiológicas y es muy inmediata y efectiva en situaciones de estrés o de ansiedad, para controlar ese momento. La respiración profunda es la respiración de los bebés, nacemos con ella, pero luego con el devenir, ¿no? Nos hacemos mayores, cambiamos el estrés y acabamos respirando únicamente con la respiración torácica, que es la que yo estoy utilizando ahora mismo. Si notáis que hablo rápido, es porque no estoy respirando adecuadamente. Estoy haciendo una respiración superficial. En cambio, si respiramos profundamente, llevamos el aire al abdomen y luego lo soltamos de forma lenta, esto inmediatamente nos relaja. Podéis probar ahora. Pongo una respiración, la llevo a mi abdomen, la aguanto un poquito y la suelto de forma lenta. Esta es una de las técnicas que podemos utilizar. Esto se tiene que trabajar y repetir y practicar, pero os doy una pequeña pincelada. También funciona muy bien la relajación muscular, pero igualmente es para que sea eficaz requiere entrenamiento hasta que la automaticemos. Aquí os he dejado unos enlaces donde hay audios donde podemos practicar la relajación muscular guiada. Tenemos uno de nuca inflamatoria y otro de la página que tenemos nosotros en el hospital, donde tenemos en meditaciones guiadas, relajaciones guiadas, que podéis usar para ir practicándola. Y como tercera herramienta, a mí me gusta también utilizar el mindfulness. Ya sé que está muy manido, pero funciona muy bien cuando lo que más se da en el paciente, más que la activación fisiológica, es una activación mental. No puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar mis pensamientos negativos, estoy rumiando todo el rato esto. Entonces el mindfulness funciona muy bien en estos casos. También tenemos en la aplicación alguna meditación guiada de mindfulness. Y retomando lo que os he dicho antes de los pensamientos, es tan importante gestionar nuestros pensamientos que en muchas ocasiones ellos determinan nuestras emociones y por tanto nuestro comportamiento. Y como os digo aquí, allí donde está tu atención, eso es la vida para ti en cada momento. Aquí termina mi presentación y ahora continuará Laura, pero un momentito antes de continuar Laura me gustaría que los ejercicios que hemos hecho, que han sido muy cortitos y bueno, por lo que se puede hacer en estos 20 minutos, sobre todo de las preocupaciones, que lo dejéis ahí y que mañana lo volváis a leer. Y os deis cuenta cuando volváis a leer este ejercicio de que a lo mejor no eran tan importantes o no os afectan tanto como os afectaban cuando las tenéis dentro de vuestra cabeza, ¿no? Cuando nos pasamos del plano mental al plano material, la perspectiva nos hace verlas de otra manera. Y también para que penséis si es una preocupación real que responde a un problema real o es un pensamiento rumiativo, los que hemos visto antes. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y ahora os dejo con mi compañera Laura, que tiene todavía cosas muy interesantes que deciros. Gracias. Muchas gracias, Puri, muy interesante todas tus claves. Bueno, continúo yo con el taller. A ver, abro la presentación de nuevo. Aquí, bueno, yo lo que os voy a proponer en esta segunda parte, ya para terminar, es que trabajemos la aceptación, ¿no? La aceptación como estrategia. Y me diréis, ¿como estrategia para qué? Pues como estrategia para lograr una mayor adaptación ante los cambios, las dificultades con las que nos vayamos a encontrar. Aceptación como estrategia para tener paz mental, simplemente con decir la palabra ya como que te relajas. La aceptación como estrategia para lograr una vida con significado y sobre todo para acompañarnos en los procesos que tengan que ver con la enfermedad y procesos a los que inevitablemente tendremos que transitar o vivir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Si vamos acompañados en esos procesos de la aceptación, serán procesos que entenderemos mejor, que asimilaremos mejor y que seguramente nos costarán menos, ¿no? Transitar por ellos. Os voy a hablar primero de un proceso importante que se da en el proceso de adaptación emocional, que se da en la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando a una persona le dan el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona debuta? Pues va a pasar por diferentes fases. Una primera fase de evaluación inicial, donde la persona se pregunta a partir de ahora si la enfermedad va a interferir o no en mi vida diaria, si yo voy a poder continuar con mis planes. Después, poco a poco, van a surgir diferentes reacciones de tipo emocional y bueno, ya comentaba Puri algunas de ellas, ¿no? La rabia, el miedo, la negación, la frustración, pero en definitiva lo que se suele dar es un duelo.
un duelo por la pérdida. ¿Por la pérdida de qué? Pues por la pérdida de la salud y por la pérdida de un estilo de vida anterior. Y ya poco a poco van surgiendo varios grados de aceptación. Hay que tener en cuenta que la aceptación es un proceso y es un proceso complejo. Es un proceso que, aunque vaya en línea ascendente, como pongo aquí la gráfica, va a tener también pasos hacia atrás, es decir, altibajos. Y esos altibajos forman parte de este proceso de aceptación. Una vez que la fase inicial del impacto del diagnóstico ya está superada, este proceso de adaptación va a continuar, ¿no? Porque además la persona se va a tener que enfrentar a diferentes situaciones que pueden ir surgiendo, como por ejemplo un nuevo brote, una recaída, un ingreso hospitalario, etc. Pero, ¿qué significa aceptar? Es importante que tengamos claro qué significa aceptar, porque muchas veces lo que nos dicen es, bueno, tú lo que tienes que hacer es aceptarlo y ya está, ¿no? Y ahí que nos vamos nosotros con esa frustración y esa rabia dentro. Pero fijaos, aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de luchar en una batalla que jamás vamos a poder ganar. No podemos no tener la enfermedad. Ya podemos cabrearnos mucho, enfadarnos, patalear. No podemos no tener la enfermedad. Así que vamos a abandonar esa batalla y en el momento en el que empezamos a entender esto, también nos liberamos. Por lo tanto, aceptar es liberarse. Aceptar no es perder, es ganar en salud y paz mental. ¿Y qué es aceptar? Pues aceptar es ocuparnos y focalizar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención en esas cosas que sí dependen de nosotros y no preocuparnos, como decía Puri, de aquello que no está en nuestras manos cambiar. ¿Vale? Entonces, es muy importante preguntarnos, ¿esto que me preocupa depende de mí? Si depende de mí, todo el esfuerzo y toda la intención y toda la actitud para intentar resolverlo. Si no depende de mí, abandonamos esa lucha. Y otra cosa importante, es importante salir de esa queja, ¿no? de ese victimismo. Es cierto, hay veces que estamos mal, estamos tristes, dejamos que el dolor nos recorra, sentir esas emociones que tienen que decirnos muchas cosas, pero tenemos que avanzar en el proceso, ¿vale? Tenemos que salir de ese círculo vicioso. Y sobre todo, para salir de ahí, hay que elaborar un plan de acción. Nos tenemos que poner en marcha. Por mucho pensar las preocupaciones y los problemas, no se van a solucionar si no nos ponemos en marcha, si no buscamos soluciones. ¿Qué significa aceptar o qué implica aceptar en la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, saber y reconocer que tendrás que aprender a vivir con una enfermedad toda tu vida. Estamos hablando de una enfermedad crónica. Eso hay que entenderlo. Después también hay que entender que se puede buscar satisfacción y significado en cosas que sí puedes hacer. La enfermedad te va a alimentar a veces, en algunas ocasiones, en ciertos aspectos, pero hay otras muchas cosas que también puedes hacer. Yo conozco a personas que han pasado por situaciones muy difíciles con la enfermedad y después de pasar por esos procesos son personas que son como más disfrutones de la vida, se centran en lo que verdaderamente es importante, dejan de preocuparse por tonterías, digámoslo así, su escala de valores cambia, ¿no? Después también aprender a identificar y gestionar la incertidumbre, que ya os ha comentado Puri, ¿no? La incertidumbre forma parte de la enfermedad, pero es que forma parte de la vida de todos nosotros. Yo no sé qué va a pasar mañana. Identificar y gestionar las emociones, evitar el aislamiento social, a veces por cansancio, por miedo al rechazo, por no encontrarnos bien, porque necesitamos un baño, por muchas circunstancias, cada vez nos vamos aislando más y eso es muy peligroso, ¿vale? Porque perdemos esas oportunidades de satisfacción con la vida y podemos caer en una depresión, que ya es un problema importante. Después tener un papel activo en el autocuidado, tanto físico como mental, y manejar los pensamientos negativos. Y las creencias erróneas, muchas creencias erróneas que las asumimos como propias, no las creemos y hemos dicho que esas creencias y esos pensamientos determinan nuestro comportamiento, ¿no? Las cosas que vamos a hacer después. A mí me gustaría desmontar algunas de esas falsas creencias, ¿no? Que además suelen transmitirse a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Aquí os cuento algunas, ¿no? Hay muchas más. Por ejemplo, la idea de que la felicidad tiene que ser permanente, tiene que ser continua. Eso es mentira, eso es marketing. Y además causa mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando yo no me siento feliz, entonces me frustro. Es que algo va mal, ¿no? Esto de las tazas de Mr. Wonderful. Hoy es un día maravilloso. Y tú las lágrimas por aquí, ¿no? Bueno. Después, habrá momentos de felicidad, pero también de malestar emocional, y que son normales. Yo discuto con una amiga que yo quiero muchísimo, pues me voy a sentir mal. A mí el médico me dice mañana, mira Laura, tú te tienes que operar, ¿no? Tienes que ingresarte y tienes que, bueno, pues operarte. Pues